Televisión, 20 de octubre, con un montón de noticias, con mucha actualidad y sobre todo con ganas de compartir un ratito con todos ustedes. Comenzamos. Precisamente esos últimos. Y comenzamos con la última hora, como hacemos normalmente, con la actualidad, con lo último que nos llega desde la isla de La Palma. Ahí vemos imágenes que nos ofrece el IGN, además también de La Palma Televisión, que están pues prácticamente todo el día en riguroso directo ofreciéndonos toda la información de lo que allí acontece. Hoy nos explicaban en esa reunión, después de esa reunión del EP-Volcán, esa rueda de prensa posterior, que las coladas 8 y 10 del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que son las que arrasaron el supermercado Spar y el campo de fútbol de La Laguna, respectivamente, siguen siendo la principal preocupación para la Dirección Técnica del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, PEVOLCA. Este miércoles ambas lenguas han aportado bastante calor, pero hay un apéndice intermedio a estas dos, que es el que pende del futuro, el barrio de La Laguna. Así lo ha explicado el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, quien detalló la rueda de prensa para actualizar los datos de la erupción, que en dicho apéndice es muy potente. El aporte de calor, lo que ha provocado que durante la jornada se dirija rápidamente a la gasolinera lagunera. De hecho, esta quedó sepultada a pocos minutos de dar esta información. La colada número 10, nombre que le da la unidad militar de emergencia según la cronología, es la que se dirige hacia el colegio de la zona de La Laguna. El peor escenario se daría si este grupo de coladas se dirigieran al norte de la montaña de La Laguna, lo que se sabrá en las próximas horas, ya que todavía cabe la posibilidad de que se enfrenten y ganen altura. Sin embargo, si se derraman al norte de las montañas, creará un nuevo transporte de la carga de lava que podría arrasar nuevas edificaciones y muchos cultivos a lo largo de la carretera de la costa, indicó el responsable del EP-Volca Morcuende, quien ha también reiterado lo deseable que es que las coladas sigan topográficamente la vaguada que tienen al sur de la montaña. Hectáreas y edificaciones pues destruidas a lo largo de estas últimas horas. En cuanto a los datos diarios de superficie afectada, hay 808,85 hectáreas arrasadas, 27,96 más que este pasado martes. Los datos del catastro muestran que hay 1.122 edificaciones destruidas, de las cuales 902 son de uso residencial y 115 agrícolas, 56 industriales, 25 destinadas al ocio y la hostelería y 10 de uso público y 13 destinadas a otros fines que no han concretado. Por otro lado, un total de 245,88 hectáreas de cultivo también se han visto afectadas, 11,62 más que en el día anterior. De este total, son 139,59 pertenecen a las plataneras y el 52,93 a viñedos y el 19,49 a aguacateros. Las columnas de ceniza pues siguen sorprendiendo, siguen asustando mucho a la gente. Ahí vemos imágenes de lo que sucedía en la noche de ayer, y en la noche de ayer pues se producía un temblor de 4,8 grados, el mayor hasta ahora. Anoche alrededor de las 22 y 50 minutos a 39 kilómetros de profundidad en la villa de Mazo. El enjambre sísmico, según nos comenta el PEVOLCA hoy, la última hora, sigue localizado en la misma zona, aunque un poco más al sur y este del lugar de la erupción. No hay cambios significativos, estos son buenas noticias, de la deformación del terreno. Y en cuanto al rescate de aquellos podencos que hemos visto en imágenes dentro de un estanque, decir que según el equipo de rescate que ya ha desplazado los drones a la zona para poder rescatarlos, los perros ya no se encuentran en ese lugar y se piensa que han salido buscando pues un refugio ante el calor tan impresionante que deben estar pasando los animales, como digo, dentro del estanque. Se siguen buscando de todas formas con drones
se siguen buscando por toda la zona, por donde se encontraban, alrededor de esos estanques, etcétera, a ver si de alguna forma aparecen y pueden ser rescatados. El equipo está allí y todos muy pendientes de lo que sucede. Mañana, por fin, parece que mañana jueves van a bajar un poco más las temperaturas y eso a lo mejor nos va a venir muy bien a todos y va a hacer pues que quizás no nos afecte tanto ese calor que ya de por sí complica mucho más las labores del desalojo y estar pues mucho más pendiente de la población a la hora de evacuar, porque también se esperan a seguir evacuando barrios en la zona de Tazacorte, debido a que es inminente ya prácticamente que esas coladas lleguen al mar. Los gases que producirían, como hemos dicho en días anteriores, pues pueden perjudicar la salud. Por lo tanto, se habla de confinamientos en diferentes barrios e inclusive en que si se tiene que evacuar, pues se tendría que evacuar toda la zona. No por la lava, vuelvo a reiterar, sino por los gases que se producen al contacto de la lava con el mar. Comentarles también que tienen que llevarse por los medios oficiales, me refiero Cabildo de La Palma, Gobierno Civil, ayuntamientos, etcétera. No hagamos uso de las redes sociales para difundir pues, mentiras y muchas veces bulos que lo que hacen es desinformar a la población y generar más miedo, aún si cabe. Recuerden, si quieren salir por esas zonas más afectadas, la mascarilla que aconsejan es la FFP2 y aquellas personas que tengan asma o que tengan problemas de salud, problemas respiratorios, sanidad, les recomienda, que no los obliga, les recomienda pues que se queden dentro de las viviendas. Esto ha sido lo que ha dado la actualidad por esta tarde, la última hora que tenemos sobre la isla de La Palma. Seguimos nosotros adelante porque esta tarde tenemos muchísimas más cosas hasta ahora mismo. Pues así de rápido hemos vuelto de esa pequeña pausa que siempre hacemos para la publicidad y que es tan necesaria en un medio de comunicación privado, pues que se sustenta de eso, de la publicidad que pongan los comerciantes aquí y del apoyo que ustedes nos den, del cual siempre digo, estamos muy agradecidos. Ahora nos vamos a hablar de un lugar que a mí me encanta y siempre lo digo, una ciudad turística, señora, en cuanto a turismo, a cultura, a la buena relación que tienen sus habitantes con todo aquel que la visita. Me refiero, y a mí imagino que lo sabrán, al Puerto de la Cruz. Y para hablar de Puerto de la Cruz y de un festival que está arrasando, y es que el Puerto de la Cruz, la verdad, no ha parado, a pesar de los pesares, a pesar de pandemia, a todo lo que hemos pasado Puerto de la Cruz en cuanto a cultura, espectáculo, no ha parado. Y el festival del que vamos a hablar ahora, pues es la continuación de todo lo que se ha venido haciendo de estos meses en atrás. Para hablar del Puerto de la Cruz, qué mejor que su máximo representante, que en este caso le toca al alcalde, don Marcos González. Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer, ya había estado en este plató, no en tu programa, y es un placer compartir este rato para hablar de puerto y para hablar de cultura, que como sabes es un área que no delegué y que está en la propia alcaldía, porque creo que la cultura realmente es ese eje vertebrador de las políticas y que nos va a dar la capacidad de transformar una ciudad como Puerto de la Cruz, ¿no? Hablando de cultura, en semanas atrás hablaba con el presidente del CID, con el nuevo presidente del CID de Puerto de la Cruz, y hablaba de eso, ¿no? De potenciar como lugar de donde han visitado, pues, desde los Beatles hasta Agatha Christie, hasta, bueno, es que ahora se me olvidó el nombre, Eloinaz, siempre se me olvida el nombre. Rosa María. Rosa María Eloinaz. Dulce María Dulce Eloinaz. María Eloinaz, no sabía yo que se me olvidaba, yo siempre he sido igual. Bueno, un montón de gente que ha visitado el Puerto de la Cruz, y él hablaba de eso, de potenciar también por parte del turismo y del CID, conjuntamente con el ayuntamiento, esa parte cultural que muchas veces es desconocida para los propios canarios. Yo creo que Puerto de la Cruz no se concibe sin su historia, ¿no? Pero también entiendo que durante muchos años vivimos del pasado, ¿no? De la añoranza de ay, lo que fue el puerto, ¿no? Y esa ciudad pionera del turismo en Canarias que tanto nos enorgullece decir. Pero pasado mucho tiempo en el que vivimos de lo que fuimos, del pasado, y siempre sin una visión de futuro. Y precisamente lo que hemos emprendido en esta etapa nueva, que es una etapa de Puerto de la Cruz, porque cada vez que cambian los políticos y cambian los gobiernos, cambian las etapas del municipio,
es precisamente empoderar un sector que es el sector creativo, el sector cultural, que siempre ha formado parte de la ciudad. Yo no me estoy inventando nada. Lo es en su momento en el pasado, ¿no? Somos la ciudad donde nació pues, Agustín de Betancourt o Tomás de Iriarte o Agustín Espinosa, el padre de la literatura surrealista, pero también somos ese lugar en el que pues, visitaba Agatha Christie o Dulce María Loiná o tantos y tantos visitantes ilustres, especialmente mujeres, Olivia Stone, bueno, San Mao, muchas escritoras también que pasaban épocas y ahora que incluso la modernidad nos lleva a generar estrategias, por ejemplo, de los nómadas digitales, pues cuando no existía ni la palabra, ya nosotros teníamos personas que venían a trabajar a Puerto de la Cruz, es recuperar un poco su esencia, una ciudad que además fue puerta de Europa, con ese muelle, ¿no? Con toda la oportunidad también de generar una sociedad muy de vanguardia, siempre muy contemporánea, con las puertas abiertas, con una relación que el visitante mantiene con el residente que no ocurre en ninguna otra ciudad. Y bueno, hay una parte muy importante de la política de exhibición, que es la que vemos, que es la de los festivales, la de los encuentros, la de los eventos, pero también hay otra detrás, toda una estrategia que hemos denominado pues esas bases del ecosistema cultural y creativo, alineadas a las políticas de Europa, a esa nueva Bauhaus, que solo se podría dar en el puerto, porque precisamente la propia corriente de pensamiento de la Gestalt, que permite a su vez en toda Europa generar un movimiento a través del diseño como fue la Bauhaus, en este momento en que Europa está recuperando ese espacio y denominando nueva Bauhaus, solo Puerto de la Cruz puede contar que ese primer centro de primates estuvo en Puerto de la Cruz, que es la Casa María de Wolfgang Köhler, ¿no? O sea, hay tantas cosas que contar, tantas cosas que poner en valor, sin pensar en lo que fuimos, pero poniéndolo en valor realmente, todo lo que Puerto de la Cruz ha dado para ambicionar un futuro, ¿no? Una ciudad que además, de forma muy actual, también tiene esas personas que llevan nuestro nombre, ¿no? Hablo de Rafa Méndez en la danza o hablo de Juan Cruz en la literatura. O sea, tenemos tantas personas de las que hablar, ¿no? En tantos ámbitos que tienen que ver, todos tienen un nexo común y es la creatividad, el talento. Y Puerto de la Cruz es una ciudad con talento, ¿no? Una ciudad con talento y que ha quedado reflejado, pues, por nombrar a alguien, por ejemplo, a Alfred Easton, esas láminas que todos, gracias a esas láminas, hoy en día, pues todos tenemos un poquito más de conocimiento de nuestra vestimenta, de nuestras tradiciones, pues Alfred Easton estuvo en el Puerto de la Cruz y esas láminas han quedado ahí y han sido y forman parte de nuestra historia. A Puerto de la Cruz hay que agradecerle mucho, pero hoy vamos a hablar de Periplo Festival. ¿En qué consiste? Para aquellas personas que nos están viendo, que todavía algunas tienen miedo hasta de salir de casa y que siempre digo, Puerto de la Cruz es seguro, se han hecho un montón de actos y en ninguno ha pasado absolutamente nada. Bueno, el otro día me estaba dando una envidia. El concierto que hizo Loquillo, yo decía, qué difícil estar viendo un concierto de este tipo y la gente cómo aguantó y sentada. Y es difícil, ya hay entrenamiento, cosa que no ocurre quizás a lo mejor en otras ciudades, ¿no? Yo tenía claro que el tiempo que Puerto de la Cruz, si permanecía estático, iba a desaparecer y que era muy difícil recuperar un año y medio a nivel promoción turística y marca de una ciudad, ¿no? Por eso fuimos valientes, yo creo que fuimos el primer municipio de toda Canarias en emprender una acción cultural. No hay ningún otro municipio, me atrevo a decir casi de territorio nacional, que sea capaz de decir con orgullo que tuvo a más de 3.200 personas consumiendo cultura a la par con el primer Festival Mueca, ¿no? Y con una oportunidad que demostramos también al sector, empoderando al sector cultural, de que será igual de riguroso y de profesional que cualquier otro. Hay cosas muy curiosas durante todo este tiempo de pandemia, ¿no? Nadie nos ponía en duda porque felicitábamos la inauguración de la reapertura de un hotel o de incluso nuestro complejo turístico Costa Martiane, pero sin embargo hacíamos un concierto para 300 personas y se generaba en la sociedad una incertidumbre, pero si tenemos a 3.000 personas bañándose en el lago, sin mascarilla. Y que a lo mejor esas mismas personas, que es lo que me hacía gracia, pues se veía en las redes sociales, ¿no? Esas mismas personas son de las que disfrutaban a diario del lago del Puerto de la Cruz, del lago Martianes, y luego eran las que ponían pues ese impedimento. ¿Cómo es posible que haya un concierto? Es como muy curioso, pero no deja de ser un medidor también de lo que ocurre con la sociedad. Todos acudimos a la cultura para sentirnos vivos en momentos de pandemia, ¿verdad? Porque no hay nadie que no haya recurrido a la literatura, a la escritura, al cine, a la televisión, a la música, todos para sentirnos vivos. Tuvimos que recurrir perfectamente y realmente la oportunidad de celebrar Periplo en la edición del año pasado, que fue mucho más difícil
que esta, tanto en cuanto había que cambiar el festival de lugar, siempre ha sido un festival en La Ranilla, las otras 7 ediciones, esta 9ª ya es la segunda vez que se celebra en el Penitente. Nos daba mucha más seguridad el hecho de hacerla en una carpa mucho más espaciosa, al aire libre, con todas las medidas y controles de seguridad. El Festival Periplo es un festival de literatura, de viajes y aventura. Y es un festival además con la capacidad de reflexionar, con la capacidad de concienciar, porque no todos los viajes de lo que se habla en Periplo son viajes placenteros. Ahora mismo, esta tarde, vamos a descubrir a un autor que su libro es Casi un negro como yo en un lugar como este, ¿no? Que además es una colaboración con la Casa de África, muy empeñado siempre en también tener cerca ese continente, a veces tan cerca físicamente pero tan lejano como es todo el continente africano, ¿no? Hay muchas oportunidades, ayer lo hacíamos con Judith Prat, hablando de mujer y esclavitud, hablando de derechos humanos. Yo creo que son viajes que nos permiten madurar, y que realmente un municipio como Puerto de la Cruz, de forma presencial o incluso a través de los streaming, te dé la oportunidad de disfrutar en la edición más ambiciosa que es esta, con 40 actividades, con oportunidades, con la recuperación del periplo formación. Nuestros centros educativos vuelven a esas carpas por las mañanas, por la tarde el público general, por la mañana los centros. Tener la oportunidad de contar, de relatar esa experiencia de vida que puede ser un viaje, ¿no?, a la población más joven, escolarizada, como puede ser la de los institutos, como ha ocurrido desde el lunes con el festival. Todos esos encuentros, este formato es un formato de entrevista, apenas en una hora se descubre ese libro, a veces no libro, porque, o a veces no viaje, como estuvimos ayer con Saray Encinoso, que presentó un libro que se titula El año que no viajé a Buenos Aires, porque era un viaje... Vamos, de verdad, por lo que me han dicho, necesito leerlo, porque me da la impresión de que va a estar muy bien, ¿no? Muy curioso, es que se dan cosas en la programación. Hay una plataforma de participación ciudadana que está durante meses trabajando, Comando Periplo. No es un trabajo político, no es un trabajo donde alguien espera o busca ninguna sinergia con ninguna ideología política, ¿no? Se habla de reflexión, y hay tan pocos espacios para reflexionar sobre la sociedad, porque no tenemos tiempo, nunca, no hay espacios muchas veces televisivos o en medios para reflexionar, no lo hace tampoco la clase política muchas veces, y en torno a un festival de literatura, de viaje y aventura, se dan todas estas oportunidades. Yo creo que es un festival que tiene un potencial enorme en una ciudad como Puerto de la Cruz, que es una ciudad donde evidentemente el visitante, el turista, forma parte de nosotros, pero sobre todo me gusta hacer mucho hincapié en que es un festival que nos permite madurar como personas, aquellos que tenemos la oportunidad de vivirlo, y también de madurar como sociedad. Se daba una cosa muy curiosa, que ha sido un día hoy muy duro y doloroso, porque uno siente esta vergüenza, ¿no? A eso te iba a preguntar, que han aparecido algunos de los carteles donde pues se hacía publicidad o se hablaba de este festival de periplo, y aparecían pues la imagen de un inmigrante de color negro, pues han aparecido rotos. Sí, es una exposición dentro de todo lo que son las actividades paralelas. Hoy se estrena la obra El Turista de Meridional Producciones, mañana estará Delirium, el viernes Pieles, también coincidiendo con otro festival, Endomundo, buscando sinergias también en esa oportunidad que solo ocurre en Puerto de la Cruz. Y teníamos una exposición, que es una exposición en la calle. Dudamos mucho del espacio y creíamos que la plaza de la iglesia podía ser un entorno al lado de un colegio, por ejemplo, como Tomás de Iriarte, un centro educativo muy intercultural por la situación que vive la propia ciudad. Y nos permitía reflexionar. La exposición de Luz y de Paula se llama Las Raíces. Ellas hablan de las raíces de ese espacio como casi una cárcel sin libertad, del refugiado, del inmigrante que su único delito es intentar ser feliz y buscarse la vida en otro espacio que no sea el que no se lo permite, ¿no? Y ha aparecido tristemente, por eso hoy estoy un poco así, ya, no triste, un poco rabioso, diría, ¿no? Porque no habla del puerto. En el puerto no ocurren estas cosas, pero ocurre. Entonces, como ocurre, esta mañana tomábamos la decisión entre el área de cultura, el comando, las propias autoras, ¿no?, de decir, bueno,
es que hay que difundir lo que ha ocurrido. A las 5 de la tarde se leyó un manifiesto, le hemos dado la vuelta, hemos reconstruido las fotos como cicatrices, que son las que ya llevan las personas migrantes en sí, aparecían en esas imágenes. Queremos darle la vuelta, ya hay escritos muchos mensajes en Post-it alrededor de las imágenes realmente de lo que representa el puerto. A los 40 minutos llamaban directores de centros educativos para decir, quiero ver la exposición y quiero además aportar cómo hacer para reconstruir la imagen. Todo esto se da, como digo, la literatura y a veces la cultura es una excusa para crear sociedad, para transformarla, para esos espacios de concienciación que si no son visibles. A mí me encantaban las propias autoras, ¿no? Esta tarde, hace apenas una hora, que decían, no, la exposición se queda aquí, nosotros no vamos a recoger la exposición, no vamos a esconderla de la calle, está creada para la calle y para generar con mayor tristeza o menor tristeza estos actos, que son actos racistas, porque además podríamos estar hablando de actos vandálicos, pero es que hablamos de imágenes que está en la propia yugular, en el cuello, cortadas las imágenes, y con lo cual hecho de madrugada y con tal, hay una intención clara de decir, no quiero ver esto en este espacio, no sé si es del puerto, no es del puerto, está de visita, me da igual. Lo importante es que ha ocurrido y que nos tiene que ayudar a profundizar sobre el debate que ya pretendía la propia exposición. Además, una edición de Festival Periplo que precisamente el comando, la Plataforma Ciudadana, había decidido que el lema un poco que tenía que generar en torno a todo el festival fueran los flujos migratorios y las acciones sociales que ocurren sobre ella, ¿no? Y esta es triste, dolorosa, avergonzante incluso podría llegar a decir, pero bueno, uno cree que tiene también la oportunidad y la capacidad. Si no se diera, no hablaríamos, si no hubiese ocurrido igual, no hubiésemos manifestado lo que hoy están hablando en las redes, y me ha encantado ver a todo el mundo. Pero así del se crea, puerto, o sea, ¿no? con lo que ha sucedido, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que si lo callas, si dices, bueno, pues los quitamos, no queremos que el visitante ni el mismo, la misma persona que llega al Puerto de la Cruz vea esto, quizás estamos perdiéndonos la oportunidad de debatir qué es lo que está sucediendo en esta sociedad y la realidad actual que vivimos, ¿no? Claro, Que hay mucha gente que es abnegada y que no quiere ver más allá de lo que se le ha inculcado. La verdad que nosotros no hemos pensado en ningún tipo de repercusión con la acción que esta misma mañana surgía de recomponer las imágenes y de darle la vuelta con ese apoyo a través de los post-it y mensajes. Creo que esto va a atraer, ¿no?, a más gente a la Sí, yo creo que es una oportunidad de decir, bueno, esto es lo que ocurre, el festival nace con esta intención, si no, pues traeríamos simplemente a autores que hablan de viajes extraordinarios y maravillosos, que también los hay, placenteros, pero hay una parte del festival muy importante que hay que seguir condensando, porque hay pocos espacios para reflexionar en la sociedad en general, y hacerlo a través de la literatura es una gran oportunidad. Y como los que estamos aquí tenemos responsabilidad política, hay quien quiere venir para dejar huellas o inaugurar una calle o poner una placa a un edificio, otros venimos para aportar a la sociedad y para que Puerto de la Cruz tenga estas oportunidades, ¿no? Y yo creo que no hay que esconderse, ni ponerse una venda en los ojos para asumir lo que ocurre, ¿no? Hay cosas que a lo mejor, o si uno es capaz de reflexionar y decir, no, pero es que el destino, ¿qué puede ocurrir? No, pero es que esto ocurre en otros espacios. Y ocurre seguramente que en todos lados, no el hecho concreto, sino el racismo, la xenofobia. Y para poder mostrar que en el puerto hay tolerancia cero y que somos una ciudad abierta al mundo, no ahora, sino siempre, pues hay que también emprender acciones. Así que, bueno, esto que, como digo, es una desgracia que ha ocurrido, también nos tiene que servir para darle la vuelta, ¿no? Y para que ahora, como he visto en un viaje precisamente en coche ahora mismo, que abría las redes sociales solo para ver, y decía, bueno, pues, oye, 1, 2, 3, 5, 7, 10 publicaciones de gente que dice, no, esta no es mi ciudad. Esto no me representa. Esto no me representa, ¿no? Entonces hagámonos todos eco también de esta denuncia, una denuncia social que nos va a permitir que lo que queda del festival también, porque estamos empezando y es miércoles y hoy empezamos con las 3 charlas, 6, 7 y cuarto, 8 y media, y obra de teatro a las 10 menos cuarto, ¿no? O sea, imagínate todo cómo es la tournée, ¿no? condensado. A partir de mañana otras 3, teatro el viernes, el sábado casi 5 encuentros con 5 autores, una oportunidad siempre de venir al puerto, y que además coincide con otra oportunidad que se llama Etnomundo, de laboratorio escénico, y que es la primera muestra etnográfica musical que hay en Canarias, ¿no?
y es una gran oportunidad también para darse una vuelta por el puerto, por el Museo Arqueológico y descubrir todo esto, ¿no? Es que hay verdaderas maravillas, o sea, el puerto siempre tiene mucha actividad y a mí me recuerda todo esto porque si esta sociedad ha avanzado también ha sido a esos pensadores que hemos tenido a lo largo de la historia de Canarias. Y ahora no sé por qué, pero me estaba dando a mí, me estaba acordando de aquellas tertulias de Navas que se realizaban en el Palacio de Navas, en la Laguna, donde se reunía pues la florinata de la cultura y de ahí pues salieron muchas ideas y hay mucha gente importante y relevante, desde Viera y Clavijo, pues no sé, hay tantos y tantos que pasaron por esas tertulias y me da la sensación de que el Puerto de la Cruz en el tiempo ha seguido con ese proceso de seguir hablando, de abrir las puertas, de dialogar y de conocer un poquito más nuestra cultura para seguir avanzando, porque eso siempre, el dejar que la gente hable, que la gente se exprese, que sean diferentes opiniones, que sean diferentes puntos de vista, esto siempre mejora y al Puerto de la Cruz, bueno, como siempre, a la vanguardia en cuanto a todo este tipo de cosas culturales, espectáculos. Es que yo que les voy a hablar de puerto, que yo es que me encanta, me encanta. Además que no han dejado de hacer cultura y eso es lo más importante. Y han visto que ha sido con total seguridad. Marcos, te tengo que dejar porque hay por ahí un responsable de prensa que me va a matar porque te tienes que ir a otro lado. Llevas unos días, yo es que a veces por la noche me pongo y él hace todos los días como un diario, ¿no? Y empieza, hoy he hecho pum, 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 y a veces me pongo a mirar y yo digo, pero ¿con qué va? ¿Con ruedas? Porque es que yo no sé cómo llega a todos sitios. Bueno, eso fue la verdad una actividad... Es interesante, tú el día que no lo pones, que dices, hoy no, anoche no lo puse, llegué muy tarde, ya se echa de menos porque siempre estamos pendientes de ver lo que hizo Marcos en el día de hoy. Es curioso, yo creo que las herramientas y a veces las redes sociales como la propia innovación, la tecnología, ¿no? En el ámbito de la cultura siempre decimos, se puede hablar de literatura, evidentemente, se puede hablar del pasado, del presente, y la innovación no deja de estar ligada también a esos procesos normales de la sociedad y que nos permitan avanzar, y las redes sociales están ahí para permitirnos algo que en pleno confinamiento y con una situación como la que seguimos atravesando y el coronavirus paralizó el mundo, nos lo permitió. A mí siempre me ha parecido una ventana. Yo creo que he hecho uso de las redes sociales para mostrar un modelo de Puerto de la Cruz. No lo usé para estar todo el rato denunciando las cosas que el gobierno anterior no cuidaba, porque me parecía que eso era dañar la ciudad. Lo usé siempre en un aspecto muy positivo, en propositivo, en demostrar lo que quería, el modelo de ciudad, el Puerto de la Cruz que reconozco. No reconozco un Puerto de la Cruz anclado en el pasado, no reconozco un Puerto de la Cruz que en determinado momento se llamó el Muerto de la Cruz y que no había nadie, que había que recogerse a las 7 para, no sé, para otro tipo de turistas, otro tipo de residentes que yo no reconozco. Y en esa recuperación las redes sociales nos tienen que permitir también esa cercanía. Y hace pues creo que 2 semanas y poco, pues llegué a casa y dije, miren, pues a lo mejor hay alguien que no sabe todo lo que hace Marco, todo lo que hace un alcalde, todo lo que significa esto, también fruto de un marketing de la propia oposición en contra de mi persona, porque hay personas que se dedican a la política que no son capaces de ver que una persona creativa pueda tener la capacidad de gestionar, porque volvemos a cómo empezamos, ¿no? A que el sector creativo siempre es un sector tercero. A esa gente no le interesa decir que yo soy premio extraordinario de fin de carrera o que tengo 20 años de trabajo educativo en un barrio como el de La Vera, que siempre hablo con tanto orgullo. No, le interesa desviar la atención a que Marco, como fue director y hacía galas, hacía fiestas, pues Marco es poca cosa, ¿no? Pues creo que esta es una oportunidad, ¿no? Sí. Yo lo digo siempre, no dejo de ser más lo digo abiertamente, ¿no? Yo soy el mismo que terminó una carrera y el mismo que se presenta a la candidatura y se convierte en alcalde de su municipio, que el mismo que se ponía en aquel entonces 2.000 pesetas o 1.000 pesetas, un calcetín en la mano y hacía marionetas en la plaza. Soy exactamente el mismo, con una etapa de vida distinta, una madurez distinta en mi persona y sobre todo con una visión y una capacidad que quizá en una situación como esta, pues hubiese sido muy dolorosa para el puerto, porque si esas personas que no son valientes, esas personas que quizás no quieran emprender acciones para extraer en la sombra y no ver un Puerto de la Cruz con esa capacidad que tiene, pues igual el puerto no hubiese tenido la recuperación que vemos en las calles, porque basta con ir y basta preguntarle a la restauración cómo están esas terrazas llenas, o preguntarle a los hoteles cómo vamos recuperando toda esa ocupación, darse una vuelta y ver una ciudad viva, segura y viva a día de hoy, siendo el municipio con menos datos epidemiológicos de los municipios turísticos de toda Canarias, demostrando que era posible
y sobre todo demostrando un Puerto de la Cruz que creo que está en el lugar que se merece. Lo vamos a hacer. Y yo, si esto me sirve, si yo, aunque me dedique 25 minutos más, todas las noches llegue a casa un día a las 10, otro a las 11, otro a la 1, y apenas no tenga ni visión porque empiezo a trabajar a las 7 de la mañana para escribir y diga, mañana lo cuento, y me levante a las 6 para que me dé tiempo de afeitarme, prepararme y estar a las 7 y algo en el ayuntamiento, pues que si eso sirve para que la gente pueda entender cuál es el trabajo de un responsable público, como es la figura de un alcalde, bienvenido. O sea, yo estoy muy contento porque me permite que la gente conozca parte del trabajo, ir avanzando y contando cosas que a lo mejor son muy tediosas. A veces lo hago de forma más reflexiva, porque la gente piensa que los políticos no tenemos sentimientos, que de repente nos han borrado, ¿no? Nos borraron el corazón, ¿no? Y cuando vienen familias pasándolo muy mal, o un desahucio, o gente, ¿no?, que te viene pidiendo trabajo, parece que los políticos no padecemos y sufrimos. Lo que pasa es que hay que hacer frente al sufrimiento para tener toda la empatía posible y buscar los canales que sean para ayudar. Y en eso estamos. Yo estoy también, sé que me lleva más trabajo, pero me está permitiendo darle una visibilidad al trabajo que estamos emprendiendo de una manera distinta. Así que bienvenido también el diario, que al final no deja de ser literatura. Oye, que a lo mejor hablando de un libro, vas recopilando todo no, ese diario que vas haciendo claro, día a día. y que no digo que no deja de ser literatura, y que también una oportunidad para compartir, aunque sea esa lectura, ¿no? Sí, que hay muchas a lo mejor que no leen, y si leen el diario, pues ya leen algo todos los días, ¿no? Invitarlos a todos a Periplo, que ahí hay gente de mucho nivel, de literatura en mayúsculas, de verdad, la gente que nos pueda estar viendo, que nos vea con las redifusiones que ustedes tienen en las redes. Agradecer ahora a Televisión de nuevo una vez más esta ventana y esta oportunidad, y que sigan viniendo a Puerto la Cruz y que disfruten de Periplo, ¿no? Marco, muchísimas gracias. ¿Te doy un consejo? Sí. Nunca se mire para el pasado, porque si no, no vemos el futuro que tenemos por delante. Sí, señor. Muchas gracias. Así lo creo. Un abrazo muy fuerte y nos vamos a seguir encontrando en tantos caminos juntos. Seguramente. Muchas gracias, alcalde. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con muchas más cosas. Hasta ahora. Pues dentro estamos, y estamos con todos ustedes, además con un amigo y además de amigo, compañero, y que ha querido venir en el día de hoy porque siempre se van turnando. Ellos son 3 compañeros que crearon una empresa hace algún tiempo que se llama Lorsa. Ustedes ya seguramente la conocen por este programa, y si no, por todo el montón de actividades que hacen a lo largo de todo el año con ayuntamientos, con colegios, con centros, con iglesias. Bueno, están en todo. Además que han ido abriendo, a medida que ha pasado el tiempo, han ido abriendo esa visión que tenían en un principio, y ya no es solo pues hablar de patrimonio, de historia, que es importantísimo, por supuesto, porque tenemos que conocer lo que tenemos, sino que han ido incluso abriendo y llegando mucho más allá. Esta tarde se encuentra con nosotros, representando a esta empresa del municipio de Realejo, Lorsa, a Pablo Hernández Abreu. Él es doctor en Historia del Arte. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emma. Y aparte, usted lo ven tan jovencito, pero sabe muchísimo. Y esta tarde nos va a contar mucho, Bueno, por algo habrá sacado el doctorado. No todo el mundo tiene un doctorado, Pablo. Bueno, pero... Tus horas te habrán costado. Mis horas me Regalarte costó no te lo regala nadie. Bastante me costó, la verdad. Pero bueno, contento. Oye, Lorsa siempre nos ofrece una programación maravillosa. El otro día hablábamos, la última vez que estuvo Lorsa aquí, que creo que estuvo Edu Salva, si no me equivoco, sí. Hablábamos de la protección de esos edificios que tenemos muchas veces dentro de lo que son cascos históricos, dentro de lo que son pues bienes inmuebles de interés turístico, lo que sea, que hay que cuidarlo mucho más. Eso fue la semana pasada, pero es que aparte de eso, ahora se presenta una cantidad de rutas para poder disfrutar de todo nuestro entorno, y vamos a comenzar, si te parece, por las que están en la Orotava. Cuéntame. Sí, bueno, pues dentro de este abanico de rutas que estamos ahora realizando, tenemos de aquí a final de año como que todo se ha juntado. Pero bueno, antes nos quejábamos que no teníamos trabajo, ahora sí, gracias a Dios. Exacto, no, a ver, siempre el trabajo, por supuesto, en las condiciones en las que estamos, que mucha gente todavía, por causa de la pandemia, no ha podido comenzar a trabajar, retomar su trabajo, es de agradecer todo el trabajo que venga, ¿no? Pero ahora la verdad que tenemos muchísima actividad, muchísimas rutas, muchísimas visitas, y en concreto pues en la Orotava tenemos previsto para
este próximo fin de semana, el sábado, una visita es la prueba piloto, podríamos decir, de un programa que se va a ampliar de cara al próximo año también, sobre visitas a enclaves concretos del patrimonio inmueble del municipio. Concretamente vamos a empezar en el Molino de Ana, creo que se llama, que está justo enfrente de la Ermita de la Piedad, en la zona alta de la Orotava, y allí dentro pues vamos a hacer una obra teatralizada donde se va un poco a recrear las funciones que se hacían dentro del molino para moler el grano y demás, un poco mezclado pues con la vida cotidiana de la Orotava de principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y un poco pues que servirá para que la gente, los visitantes, que por cierto ayer o antes de ayer sacaron la inscripción y son 2 pases de 15 personas cada uno y volaron en cuestión de minutos. Es decir, o sea, que yo, que me estás contando esto, que me estás poniendo los dientes largos, ya yo no puedo sí, ir, tendrán que volver otra vez. Exacto, ojalá que se pueda volver a sacar porque son actividades que sabemos que entrar en un recinto particular privado, y más un molino en este caso conservado, prácticamente intacto, muy bien conservado por parte de sus propietarios, entrar de una manera que podamos admirar toda su arquitectura y los elementos que conservan, pues es un atractivo que lógicamente la gente demanda muchísimo, ¿no? Y como digo, pues esa es la idea, que se va a repetir en otras viviendas del enclave del casco de la Orotava, y que ya pues en fechas próximas pues se irá publicitando, y esperemos que tenga la misma acogida que esta primera experiencia, ¿no? Yo creo que con esta experiencia sea momento de sacar las entradas para que la gente... Ustedes saben que hay que guardar unas medidas COVID, por lo tanto solo puede haber una cantidad determinada de personas para cualquier tipo de evento. Si esto se acabó tan pronto, imagino yo que el área de cultura, el Ayuntamiento de la Orotava, al ver esto, pues tendrá que sacar nuevas rutas que hagan lo mismo para que así puedan, porque al fin y al cabo son 2 pases de 15 personas cada uno, solo van a ser 30 personas las que se les ha posibilitado, entre comillas, porque fueron muy rápidos a la hora de sacar su entrada, pero hay mucha más gente en la Villa de la Orotava y de otros lugares que no son solo la villa, que también les gusta conocer la historia de este lugar. Por lo tanto, me imagino que se irán ampliando estas rutas, que se irán repitiendo con el tiempo. Sí, es algo que dependerá también del área de cultura del Ayuntamiento de la Orotava, pero vamos, por nuestra parte esperemos que sí, que se sigan repitiendo y la demanda está ahí. Es decir, la gente quiere conocer estos enclaves y es una oportunidad única, no solo por el interés que suscita el gusanillo, ¿no?, de entrar a una vivienda privada que se conserva más o menos bien, sino también que se da a conocer el patrimonio y en este caso pues cómo funcionaban los molinos y demás, algo que es fundamental de cara al conocimiento para la protección de muchísimos de los molinos que hay en la Orotava, que hay muchísimos. Estén muy atentos siempre, siempre lo digo, cualquier cosa de todas formas ustedes pueden entrar en la página del ORSA, en las redes sociales, y ahí pueden tener toda la información de las rutas que se llevan a cabo, conferencias, exposiciones. Bueno, ellos están trabajando pues en toda la isla y la verdad es que hay muchísimas actividades y es bueno conocer nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra cultura para poder conservarla mucho mejor, Pablo. Aparte, cuéntanos, porque hay más rutas, no solo nos quedamos en la Villa de la Orotava, hay muchas más. Sí, también en la Orotava hemos sacado un programa en colaboración también con el área de cultura del Ayuntamiento, dedicado a la festividad de Todos los Santos y los fieles difuntos, un programa que lleva por título Finados, y que consistirá en una conferencia que dará José Gregorio Hernández, creo que es el apellido, que él es investigador de todo lo que es este ámbito paranormal, exactamente. Pero compañero además, ahora mismo, que acaba de estrenar programa en la Autonómica. Sí, un programa que está muy bien, la verdad, que a mí me encanta verlo. El formato está muy bien, José Gregorio, un compañero mío en algún momento determinado en los medios de comunicación y un gran profesional, la verdad es que y el programón que tiene es espectacular. Sí. Pues él va a dar una conferencia el día 28 de octubre, perdón. También las entradas son gratuitas, pero por temas de aforo pues hay que reservarlas en la página web del Ayuntamiento de la Orotava. Y también una ruta que ya se ha llenado también acerca de los misterios que
se conservan en el casco de La Orotava. Se llama La Orotava en hueso y alma, la ruta. Y vamos a hacer un recorrido, pues, como digo, por el centro del municipio, y conoceremos de primera mano, pues, esos casos más extraños, más llamativos, que se recuerdan en el casco, y que a los asistentes seguro que les gustará muchísimo. Me gusta mucho la idea, pero una pregunta por curiosidad. ¿Quedan reflejados en algún escrito, este tipo de acontecimiento, o es simplemente que queda en la historia, pues pasar esa leyenda de padres a hijos, a nietos, y se ha quedado manteniendo? Porque es muy difícil que queden los legajos ahí. Exacto, hay dos, de las dos maneras, ¿no? Hay documentación que pasa de forma oral, que es lo más que podemos considerar como leyenda, ¿no? Que siempre nos cuenta un poco más a creer, porque vienen como adulteradas, ¿no? Sí, claro, imagínate, de pasar de los tatarabuelos a bisabuelos, a los... Bueno, todo el mundo habrá cambiado, exacto, ha cambiado un poquito la historia. Cambia un poco la versión, ¿no? Claro. Para conocer un poco, pues siempre añade uno algo más, ¿no? Más. Pero después tenemos un fondo que es muy interesante, que se conserva en el Museo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria, que es el fondo de la Inquisición. Y es un fondo muy rico en el que se cuenta, pues, muchos casos de brujerías, hechicerías y demás que están a la orden del día en esta época, y que simplemente, pues, buscando un poco los casos en cada sitio, ¿no? En el Ralejo hay varios, La Orotava y demás, yendo por municipios, podemos constatar cómo efectivamente, pues, habían personas que se consideraban brujas o hechiceras y demás, y tenían, pues, un juicio a través del Tribunal de la Inquisición, que no necesariamente... Eso solo pasaba en Estados Unidos, pero claro, la Inquisición estaba aquí en España. Exactamente, y no quemaban a la gente en la hoguera en esos casos, como bien se sabe, pero sí eran retiradas, aisladas de lo que es el centro de los municipios, retiradas a las afueras. ¿Se le convocaba el San Benito, ese famoso también, a esas personas? Ese gorro característico que colocaba la Inquisición, aquellos que estaban fuera de la ley, entre comillas. Sí, hombre, lógicamente eran señaladas y expuestas para que la gente también identificara que eran personas que estaban enjuiciadas, ¿no? Se le hacía, pues, como podríamos decir, como un juicio popular, ¿no? Y que toda la gente iba y era una muestra delante de la gente, para que fueran también, pues, ajusticiadas en la burla de los propios vecinos, ¿no? Eso está a la orden del día, como digo, leyendo un poco, pues, los documentos sabemos. Pero no solo nos centramos en la ruta también en estos casos, sino otros casos también interesantes desde el punto de vista misterioso en cuanto a, pues, obras de arte que fueron rechazadas, ¿no? El motivo de esos rechazos, que tenemos muchos casos aquí. Sí. Uno de los más conocidos, pues, es la imagen del Cristo de Tacoronte, que hoy en día es un referente devocional de la isla de Tenerife, y que estuvo años retirada del culto por causa de la Inquisición, ¿no? Cuadros en Santa Cruz de Tenerife, que también mandaban. Había un pintor especial de la Inquisición que se dedicaba a pintar, a tapar o a modificar esos cuadros porque a la Inquisición no le gustaban, ¿no? Pues todo eso un poco es lo que trata el tema de la ruta. No solo el misterio, la muerte y demás, sino también estos aspectos que son a destacar y que mucha gente no conoce. Curioso, ¿no? La importancia que hoy en día, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, gracias a Dios, le damos a este tipo de cosas, cuando vemos, pues, imaginería o esculturas con un gran potencial, verdaderas obras de arte, y que en ese momento, simplemente por la desnudez de la imagen o porque no entraban los cánones de aquel momento, pues la Inquisición, pues, las retiraba del culto o eran escondidas incluso para que nadie las viera. Exactamente, en el caso de La Orotava, pues, por ejemplo, la Inmaculada de la Parroquia de la Concepción, la imagen genovesa, la patrona de la parroquia, pues también se decía que tenía como una silueta muy sensual, que se le marcaba mucho la cintura y demás, y también, pues, fue objeto de crítica en el momento. Estamos hablando ya de una fecha muy, muy tardía, en 1823, creo recordar que llegó la imagen. Entonces, está a la orden del día, y la ruta servirá, pues, un poco para eso, para poner los puntos sobre las IES en estos temas, ¿no? Que conozcamos, que siempre es importante, el saber no ocupa lugar, y más estos temas
que a lo mejor vemos a diario, que no le prestamos atención, y cada cosa tiene su historia detrás y la avalan pues a lo mejor muchísimos años en el olvido, en el ostracismo, y que gracias a Dios se recupera. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y seguimos ahora mismo, pero una pausa nada más, muy pequeña. Me quedé sin pila. Se quedó la peluca sin pila. Mi nombre es Félix, conocido como Felier del Agua. Estamos todos los días en el reparto, en la zona norte, Realejo, Orotava, Puerto. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros, pues a través del número de teléfono, el 677-115-961. El mismo día o el día siguiente solemos llevarle el agüita hasta su casa, ya que somos un reparto especializado en el puerta a puerta, en las casas. Viene el verano, viene el calor, las personas mayores, cualquier tipo de cliente, ahí estaremos sobre la marcha. Estaremos de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En esos días te podemos servir el agua sin ningún tipo de problema, simplemente con una llamada o un WhatsApp. La publicidad, que hay que ponerla en el momento que hay que ponerla, porque es así y así funcionan los medios de comunicación. Estábamos hablando de eso, de esas rutas y de esas curiosidades y misterios que rodean pues muchas cosas que tenemos en nuestro entorno y que muchas veces pasan desapercibidas, e incluso si no las seguimos fomentando y no las seguimos comentando, Pablo, pasan al ostracismo y al olvido por completo, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso vale la pena pues recordarlas, porque al final forman parte de nuestra historia y están ahí, aunque mucha gente también como le da como cierto reparo, ¿no?, hablar de ellas y demás, pues es importante recalcarlo, y es una tradición también de nuestra identidad, ¿no?, el celebrar estos días, recordar a los que ya no están, y siempre pues si podemos meter esa pizca de curiosidad, de misterio y demás, pues bienvenido sea, ¿no? Esto ocurre en la Orotava, pero en el municipio de Los Realejos también, Los Realejos Misteriosos creo que se llama, y también hay un programa de rutas, no sé, conferencias, hay sí. Obras de teatro. Exactamente, hay un programa que desde hace algunos años ya se viene desarrollando con motivo también de la festividad de Todos los Santos. Hay una conferencia en la Casa La Parra el día 28, creo recordar, y luego yo creo que el plato estrella es la famosa ruta del misterio de las Vueltas de Tigaiga, ese tramo comprendido entre el Mirador del Lance y el barrio de Tigaiga, la Cruz del Aserradero, que es el final de ese trayecto, donde se concentran pues gran parte de los misterios del municipio de Los Realejos, un tramo muy cargado de misterio, y que se irá desgranando a lo largo de esa actividad, porque, como digo, es un sendero que durante siglos ha sido transitado por muchísima gente, es un sendero oscuro, no hay luz, pasa por el medio del Risco, que fue también trayecto de muchos entierros que acudían desde Ico del Alto hasta el Realejo Bajo para ser enterrados en la iglesia, y por lo tanto está cargado de simbolismo, ¿no?, y de misterios, de apariciones y demás que desgranaremos en esa ruta de las vueltas,
que tendrá lugar el 31 de octubre por la tarde-noche, anocheciendo, ¿no? Que se nos haga de noche en el trayecto, para comprender más. Para entrar en situación. Exacto, para entrar en situación. Para que salgamos todos. Sí, bueno, sí. A mí me encanta este tipo de rutas, yo de verdad las aconsejo y es una experiencia diferente y con Lorsa de verdad, vayan porque van a salir encantados y yo conozco gente que va a este tipo de rutas, no solo a esta, sino a cualquier ruta que haga Lorsa y se quedan siempre con las ganas de decir, oye chicos, cuando hagan otra por favor avisen, comuníquenlo porque siempre nos quedamos con ganas de más, sobre todo aquellos que nos gusta pues todos los días saber algo nuevo y aprender un poquito más. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Esta ruta de todas formas creo que ya está a tope. Sí, también. Esto es cuestión de una hora, dos y punto. Salir publicitadas y se llenan en cuestión de días, o sea, de minutos, perdón. O sea, es que es algo que la gente demanda muchísimo. Esta ruta del misterio pues se lleva haciendo 6 años, 7 años y cada vez que se saca pues se sigue llenando porque corre la voz de que es una ruta bastante atractiva por el tema de misterio y demás y vuelan, las plazas vuelan. Por suerte ahora en fase 3 pues hemos podido ampliar un poquito más lo que es el cupo, ya podemos meter 25 personas, que era lo normal que hacíamos antes de la pandemia y mejor para que todo el que quiera pues pueda asistir a esta actividad, ¿no? Ustedes no se lo pueden perder. Cualquier información, por favor, acudan a la página de Lorsa, a las redes sociales, que ahí está toda la información de las rutas y de las actividades que hay previstas, siempre con tiempo, con antelación, para que decidamos si queremos ir, si no queremos ir, y muy pendientes luego también de esas entradas para poder asistir y no quedarnos sin ninguna, que es muchas veces lo que suele suceder, ¿no? Y sí, ya me quedé sin entrada. Exacto. No, y también te quería comentar que tenemos un programa abierto que esto sí suele tener plazas disponibles en Santa Cruz de Tenerife, rutas patrimoniales también, de diferentes aspectos del patrimonio de Santa Cruz. Ahora mismo tenemos abierta una en la barriada de García Escames, que parece que es algo que no es atractivo, pero también tiene su propia identidad. La tendremos este sábado, quedan algunas plazas, pero la inscripción se tiene que hacer a través de la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz. Entrando a la página web del Ayuntamiento, en el área de patrimonio ya le salen todas las rutas que quedan de aquí, pues todo el mes de noviembre que finalizamos, llevamos desde mayo haciéndola, pues hasta el mes de noviembre que finalizamos este programa. Queda la barriada de García Escames, queda la ruta de arquitectura racionalista, que mucha gente no sabe ni lo que es o le suena un poco raro, pero es una arquitectura que se dio en los años 20-30 del siglo XX, impresionante, líneas rectas, simples y vale la pena asistir. Queda la ruta del misterio también por hacer y luego pues finalizaremos el día 16 de noviembre, martes, con una ruta que pueda asistir sin inscripción la gente que desee. Todavía no hemos cerrado el horario con el Organismo Autónomo de Cultura, pero será una ruta de patrimonio en general de Santa Cruz. Ese día es el Día del Patrimonio Mundial y siempre cerramos los programas de rutas con esa actividad que todo el mundo que quiera pues puede asistir sin inscripción, sino ir allí. Acudiendo directamente. Exacto, ya diremos a través de la web del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde es el punto de encuentro y para que la gente que lo desee pueda asistir. Estén muy pendientes porque si no se quedan sin ruta y se quedan sin todo. Es lo que yo les digo, que yo también soy de las que llego tarde, como siempre. Pablo, ha sido todo un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por la colaboración que siempre tiene Lorsa con nosotros, que nos trae todas estas actividades, todas estas cosas por hacer, que muchísimas veces no llegan a un montón de gente, que hoy en día sí existe mucha red social, pero todo el mundo hay que pensar que no tiene acceso a las redes sociales. Los más jóvenes, pues a lo mejor sí, pero hay gente que ya pasa una determinada edad que a lo mejor simplemente porque no le gusta o porque no sabe manejárselas o porque no le da la gana, vamos, y no llegan a esta información y nosotros queremos que esta información llegue a todo el mundo. Esperamos que este espacio que tenemos en el programa pues pueda servir para eso, para que la información llegue y que la gente pueda disfrutar de todo lo que tenemos, que no es poco, es mucho y bueno además.
Yo quería, pues, una vez más agradecerte a ti y a los compañeros de Ahora Televisión por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir con todos ustedes las actividades que hacemos y sobre todo pues que la gente conozca su patrimonio, como siempre decimos, pues para el conocimiento y sobre todo la conservación, que es lo más importante y es el fin último de estas actividades, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias a ti. Saludos a los compañeros del ORSA. Un placer. Bueno, Pablo Quella, él es como, bueno, los compañeros del ORSA son compañeros ya prácticamente también de la casa, porque en muchas cosas colaboramos y trabajamos conjuntamente y yo estoy encantada. Pablo, ¿ya tú compraste lotería de Navidad? Tengo bastante. Ay. Y yo creo que, bueno... El número de la tele no lo tiene. El número de la tele no lo tengo. Bueno, ves, pues yo te voy a recordar el número de la tele, el 56.889. Es el número de lotería de Ahora Televisión, que seguro va a salir el próximo día 22 de diciembre, sorteo extraordinario de Navidad. El 56.889, ahí lo tienen en pantalla, un número precioso que seguramente nos va a tocar, ya verán. Los puntos de venta en diferentes lugares: gasolinera BP El Trompo, restaurante El Veleta en La Matanza, Omega Electrónica Los Realejos, cafetería Gabana también en el municipio de Los Realejos, gestoría Documentos Express en Icoda, Deje, en La Chafira, en Vallacoches, aquí muy cerquita, en La Vera, en Tasca, La Solera, en La Montaña, y peluquería Cira en La Orotava. Que estén muy pendientes, que no se olviden de ese número porque va a tocar, ya saben dónde pueden adquirirlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más cosas hasta ahora. Pues seguimos hablando de más cosas. La tarde la verdad es que se nos va en un pispas, como el que dice, ¿no? Comenzábamos a las 6 de la tarde y ya prácticamente pues nos quedan 15 minutos para terminar el programa del día de hoy. Pero vamos a hablar ahora con un joven diseñador gráfico, de estos jóvenes que no todos se van de botellón ni todos se van de fiesta, que él también lo hará, por supuesto. Pero aparte de eso, también es una persona muy creativa, con mucha inteligencia y que ha decidido desde hace un tiempo pues crear su propia empresa. Él sabe que el mercado laboral está muy mal y él dice, pues yo para qué voy a estar esperando que nadie me contrate. Creo yo mi propia empresa y a lo mejor con el tiempo pues va dando trabajo a los demás. Además ha hecho una labor benéfica ahora mismo en La Palma increíble. Me estoy refiriendo a Jomar González Pérez, diseñador gráfico. Buenas tardes, Jomar. Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal? Tu empresa, Millennial. Millennial. ¿Cómo surge Millennial? Porque es lo que yo decía, ¿no? Que hoy en día el mercado laboral está como está. Y tú decides... Pues surge en 2018. Sí es verdad que comenzó como un hobby, porque yo terminé de estudiar diseño gráfico en la Fernando Esteves en ese año. Y un poco pues por subir mis trabajitos que iba haciendo en mi tiempo libre y demás, lo compaginaba con mi trabajo de dependiente, pues lo típico, terminas de estudiar y lo primero que buscas, tu primer trabajo... Lo que salga. Pues lo que salga. Y lo compaginaba y ahí fui creando cositas y al final pues una cosa tras otra se ha convertido en mi trabajo hoy en día. Fíjate tú por dónde. Y no tienes que depender de ningún jefe, sino de ti mismo. Exacto. Que también es mayor responsabilidad. Después dicen que los jóvenes no son responsables. Y es lo que yo digo, que el que quiere puede. Y Total. está clarísimo y que hay muchísimos jóvenes responsables y que trabajan. Es difícil, ¿no? Comenzar en este mundo, darte a conocer... Mucho. Al principio, ya te digo, lo hacía un poco por hobby y al final cuando ya vi que podía lanzarme al mercado, pues ahí ya sí tomé la decisión de el autónomo, ¿no? Todo lo que viene detrás, facturaciones y demás, digamos la parte menos creativa, ¿no? Menos de lo que creativa, viene siendo mi profesión. Pero vamos, que ha sido, este año por ejemplo, ha sido una cosa tras otra. Pero yo encantado, o sea, no paro, pero mejor. Eso es importante, que hayan jóvenes que no paren, y jóvenes, mayores, adultos y todo el mundo, que la gente tenga trabajo. Vamos a ir viendo a lo largo de esta entrevista diferentes pues proyectos y cosas que has creado y que han tenido, pues ahí mismo estamos viendo esa preciosa lámina, ¿no? De la isla de La Palma. Cuéntame, ¿cómo creas esto? Pues ¿El justo motivo? Cuando comienza la erupción, yo me encuentro en la isla de La Palma. Estábamos de intercambio cultural con la agrupación musical Cruz Santa y al día siguiente, ya aquí en Tenerife, pues yo es que soy muy impulsivo y con la misma dije hay que hacer algo porque esta gente, claro, al día siguiente ya habían casas destruidas y de las primeras
y dije, hay que hacer algo, y lo más importante consideraba yo que como ya se estaban empezando a ver movimiento de donaciones de ropa, alimentos y demás, pues yo creí que lo que yo podía aportar era, digamos que mi creatividad junto a una aportación económica. Entonces creé esta lámina que se vendió en mi tienda online, en mi página web, y pues que yo pensé que íbamos a recaudar unos 400, 500 euros y al final pues llegamos a 3.500. Entonces para mí también fue como una sorpresa. Es preciosa la lámina, ¿eh? Gracias. Es muy, muy bonita, y el recaudar esos fondos, ¿cómo te sientes? Acaban de empezar a crear una empresa, empezar a trabajar, y que ocurre algo de esto y tú dices, no, yo tengo que estar ahí, tengo que poner mi granito de arena y aportar. Pues mira, ya te digo, no es la primera vez que lo hago. Ya en el terremoto de Rieti en Italia en 2016, si no me equivoco, también saqué camisetas y los beneficios se donaron a la Cruz Roja Italiana. Y esta vez, bueno, también porque me toca más de cerca, pues dije no iba a ser menos ayudar a la isla de La Palma. Y sí es verdad que fue un poco locura, porque yo soy así, yo me lanzo y después ya cuando estoy metido en el medio digo, madre mía, ¿quién me mandó? Pero después, claro, entiendes cuál es la situación y dices, mira, por más loca que me vuelva a la gente con 20.000 mensajes, que si la página web se colgó, no llegaban las láminas y demás, pues lo haría otra vez, porque al final eso con respecto a lo que se está viviendo allí, no tenemos nada que decir. Eso al fin y al cabo es lo que queda. La labor que han hecho tantas y tantas personas, y sentirse uno también orgulloso del trabajo que hace y poder ayudar de alguna u otra forma. El mundo del diseño es importante. Hoy en día, sin el diseño, poco se puede hacer, ¿verdad? Todo es imagen. Hoy y cada vez es más, y el problema es que cada vez tienes que darle más vueltas a las ideas, porque ya el mundo está tan saturado de lo que es comunicación visual, que al final tienes que crear ideas que llamen la atención por encima de las ya creadas, ¿sabes? Que cada vez todo, tú entras a las redes sociales, todo son imágenes, fotografías, poco, y también porque el mundo cada vez va más rápido, entonces tienes que dar información a golpe de vista. La gente ya no se para a leer un texto súper largo, con un simple deslizar ya tienes que saber lo que está ocurriendo. Muy difícil, porque, y es verdad, ¿no? La comunión, la conexión que tenemos con lo audiovisual es lo importante hoy en día. Si queremos vender un producto, todo es imagen. Ya no nos molestamos ni en leer, es lo que tú dices, que ya a lo mejor un cartel de una fiesta, pues poco importa el mensaje, lo que importa es lo que vemos a primera vista, ¿no? Primero captar la atención del público al que quieras llegar, y ya luego, si captas esa atención, esa persona se interesará por leer los textos que encuentres, por ejemplo, en el caso de un cartel, eso ya luego. Es secundario, primero es lo que vemos. Omar, ¿a qué público va la empresa Millennial enfocada? ¿Al público joven? ¿Puede ser una empresa que acceda a todo el mundo? Más bien está enfocado a público joven. Tengo dos variantes. Digamos que lo que es mi tienda online es un público joven, transgresor, moderno, que no tiene vergüenza de expresarse públicamente sus ideales, su forma de ser. Y sí es verdad que luego mis servicios como diseñador gráfico, pues al final yo estoy abierto a todo el mundo. Como mismo he ayudado, digamos, a actividades que organicen ayuntamientos, algo más serio, más formal, también te puedo hacer ¿sabes? Me refiero que el diseño gráfico al final también tiene esa diversidad. La diversidad, y justo hablando de diversidad estamos viendo una justicia para Samuel. Samuel fue un joven que fue asesinado por su condición sexual, hará un par de meses, no hace mucho, y a ti se te ocurrió hacer esto, justicia para Samuel. Y esto tuvo una repercusión impresionante. Sí, esta viñeta se creó para la Asociación LGTBI de aquí del norte de Tenerife Diversas, un encargo que ellos me hicieron. Y al final, claro, fue pues un poco para que como entidad LGTBI ellos también se posicionaran en contra de lo que había sucedido, y lo menos que nosotros también pensamos fue que esta imagen iba a ser casi que la imagen de lo que había ocurrido. A mí me sorprendía mucho cuando al día siguiente o así ya veía gente, famosos de aquí de España, que la compartían en sus propios perfiles, y yo decía, madre mía, ¿sabes qué? Uno ignora también el alcance. Cuando uno hace algo, ¿no? Tú lo haces con el único fin de que se comparta en las redes y visibilizar una causa como esta.
y al final te das cuenta de que llegó a Estados Unidos, Alemania, ya te digo, que incluso hasta los propios amigos de Samuel que crearon esa especie de sitio donde rendirle pues, un homenaje, hablé con una amiga de él, porque claro, mira, es que hasta me erizo, porque el hecho de ver que allí en ese momento lo que estaba sucediendo, su familia, sus amigos, y allí estaba algo que yo había creado simplemente por unirme a visibilizar algo de lo que todos estamos en contra, pues es que fue muy, muy fuerte. ¿Quién te iba a decir a ti hace 1 año, 2 años que ibas a llegar a todo esto? Las redes sociales son muy importantes, evidentemente, pero si tú no haces un buen trabajo y tú no sabes crear bien, no vas a llegar a nadie. Eso vamos. Las cosas, si están bien, funcionan, si no, no van a funcionar nunca. ¿Hace 1 año pensaste que, por ejemplo, podía ser tan importante esa viñeta sobre justicia para Samuel, o lo que has hecho con respecto a la ayuda de la isla de La Palma, o los otros productos que has sacado? ¿Te veías así hace 1 año? La verdad es que no, porque sobre todo yo las cosas cuando las creo con la intención de simplemente mostrar lo que yo sé hacer y ya. Y claro, la repercusión viene por parte de la gente que lo ve. Al final no depende de mí, yo puedo subir algo y que nada más tenga 2 likes. Y bienvenidos sean esos 2 likes, porque ya son 2 personas que te están viendo. Pero es lo que tú dices, yo ahora me paro y digo, madre mía, o sea, ¿cómo he llegado aquí? Pero es que, por ejemplo, que estamos viendo es muy bueno. 1 hora menos, 10 años más. Sí, esta fue por la ley trans e intersex que se aprobó por unanimidad aquí en Canarias. Tenía un poco de juego, ¿no?, por el tema de vivimos con 1 hora menos, pero es verdad que vamos más adelantados que el resto de la península, que no se ha aprobado ninguna ley en ninguna otra comunidad autónoma. Es que, de verdad, a mí me encanta, porque ya no es solo la creatividad que tienes que tener, sino luego buscar pues ese mensaje que llegue. Ahí, por ejemplo, vemos otro, el futuro